La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de la AMEXID, México ejecuta, coordina, planea y evalúa su cooperación global y promoción internacional. Entrevistamos en Sin Margen a Mónica Pérez Eguis, una de las jóvenes funcionarias que está haciendo posible construir alianzas estratégicas con organismos internacionales, la sociedad civil, la academia y el sector privado, las cuales contribuyen al desarrollo humano sustentable, reducen la desigualdad y mejoran la calidad de vida de las personas. Yo no conozco a nadie, en mi familia no hay nadie que estudió ciencias políticas y administración pública. Sin embargo, cuando decidí qué estudiar, me parecía muy interesante el formar parte de las decisiones del país, ¿no? ¿Quién toma las decisiones del país? ¿Quién es el que dice qué vamos a hacer y hacia dónde vamos? Y eso me parecía increíble, cómo llegar ahí. No nada más se trataba de que a través del voto poder expresarte, sino me gustaba la idea de poder tomar las decisiones y poder decir hacia dónde íbamos. Entonces me llamó mucho la atención, me parecía un nombre fenomenal, además ciencias políticas y administración pública. Entonces dije, de aquí soy, y pues dije, lo voy a estudiar. Y tuve la suerte de poder hacer el examen en la UNAM y quedar, y aquí estoy. Después de muchos años, aquí estoy. Ahora con proyectos de cooperación, transformando programas sociales en proyectos de cooperación. Entonces, básicamente estoy transformando lo que hacía antes y lo he llevado de hacerlo en lo local o en mi país a hacerlo de manera internacional. La AMEXID tiene como objetivo promover el desarrollo humano sustentable para mejorar el nivel de vida de la población mundial. Esto lo lleva a cabo a través de la transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología y experiencias, lo que facilita e impulsa las relaciones diplomáticas entre países. Desde el 2018, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la AMEXID se ha posicionado como líder en la planeación y ejecución de programas de cooperación internacional para el bienestar de nuestros pueblos hermanos de Centroamérica y el Caribe, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Cuba y Haití, entre otros. Cuando llegué hace 5 años ahí, llegué con todas las ganas de transformar lo que estábamos haciendo, porque llegamos justamente a eso, a reformar y a transformar la agencia. Hicimos cambios en la estructura de la agencia, en el funcionamiento. La agencia se había conformado en el 2011, pero venía de procesos y de unidades de creación anteriores, que había sido una especie como de Frankenstein, ¿no? O sea, de partecitas que se habían ido creando hasta llegar a la Agencia Mexicana de Cooperación, pero finalmente no había tenido como que ese desarrollo orgánico real que tenía que tener. Y entonces una de las primeras tareas que tuvimos al llegar era, pues, desarrolla una agencia como el proceso de cooperación tenía que ser. Entonces fue la primera cosa que llegamos a trabajar. Reconstruimos, transformamos la agencia, hicimos una reestructuración, cambiamos el reglamento, trabajamos esa parte. Pero más allá del reglamento, las funciones y todo este trabajo que es más que trámites y burocracia, lo que hicimos fue transformar la cooperación, porque por primera vez la Agencia Mexicana de Cooperación lo que hizo fue instrumentar proyectos en el exterior. Dejamos de coordinar cooperación, es decir, el sentarnos en una mesa y coordinar con otros actores de, mira, tú le vas a dar cursos y talleres a este país, vamos a llevar especialistas a este país, a decir, agencia, agarremos todas nuestras maletas y nos vamos a El Salvador a implementar los proyectos y vamos a hacer registros y vamos a tener beneficiarios y nosotros vamos a evaluar programas y nosotros vamos a regresar y vamos a tener padrones.
yo creo que esa fue el aprendizaje que tenemos. Nos transformamos. En 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entregó el Plan de Desarrollo Integral, PDI, para El Salvador, Guatemala, Honduras y sur-sureste de México. Este plan sentaba las bases para hacer frente a las causas estructurales de la migración, vinculándola al desarrollo sostenible y la paz, y poniendo al centro la dignidad de las personas migrantes y sus derechos humanos. En apego a lo anterior, México exportó a países de América Central y el Caribe 2 de sus programas sociales, Sembrando Vida, el cual contribuye al bienestar social de sembradoras y sembradores a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, y Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyo objetivo es que jóvenes de 18 y 29 años de todos los niveles educativos puedan capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección hasta por 12 meses, recibiendo apoyo económico mensual y seguro médico. Tengo la encomienda de 2 de los proyectos más importantes, y lo digo más importantes porque en realidad transformaron la cooperación mexicana. Tengo la dicha de hacer Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Centroamérica y el Caribe. Son programas sociales que se aplican en México. Digo, no quiero platicar lo que se hace aquí en México porque estoy segura que vas a platicar con las personas que lo hacen aquí. Pero lo que nosotros hicimos fue transformar estos programas estos programas sociales en proyectos de cooperación y llevarlos, adaptarlos a las necesidades de los países, y lo empezamos a hacer en El Salvador, lo hicimos en Honduras, ahora estamos haciendo Sembrando Vida en Guatemala, en Belice, en Cuba, y ahorita también ya estamos platicando con Colombia y con Ecuador para compartir la experiencia, para poder compartir como buena práctica y que ellos puedan aplicar todo el conocimiento, toda la metodología de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro, y lo puedan ellos incorporar a las políticas públicas que ellos están desarrollando en favor de los agricultores y en favor de los jóvenes. ¿Por qué esos países? Bueno, pues cuando nosotros empezamos en El Salvador y en Honduras, todo vino a raíz del Plan de Desarrollo Integral. Por ahí del 2018, a finales del 2018, en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conjunto con los presidentes de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, firmaron una carta compromiso para que se elaborara un diagnóstico, que este diagnóstico lo elaboraba la CEPAL. Y este diagnóstico se llamó Plan de Desarrollo Integral. El objetivo era hacer un documento que pues integrara cuáles eran las causas por las cuales la población estaba migrando. Y este documento además estableció pues estrategias muy puntuales, 30 recomendaciones, estrategias encaminadas a temas económicos, sostenibilidad ambiental, diversos puntos importantes. Y la idea era que este documento sirviera para ordenar la cooperación y que los países y los cooperantes sumaran iniciativas que estuvieran enmarcadas o alineadas a lo que ellos estuvieran recomendando, pues para que apoyaran, para que sumaran al diagnóstico que se estaba elaborando. Entonces, México propone iniciativas de cooperación en ese sentido, y nosotros estábamos muy alineados con estos 2 proyectos, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, a las recomendaciones que estaban haciendo. Entonces, México propone estas 2 iniciativas y empezamos con El Salvador y con Honduras. Guatemala, por supuesto, era parte de este Plan de Desarrollo Integral. Sin embargo, en ese momento estaban ellos en el cambio de gobierno. Ellos cambiaron de gobierno en el 2020. Y luego vino la pandemia, entonces no pudimos empezar en ese momento con Guatemala, y por eso retrasamos un poco. Pero ahí fue que empezamos estos países, por eso empezamos con ellos. Y poco a poco se fueron sumando otros países porque nos lo fueron pidiendo, ¿no? O sea, Belice, el gobierno nos pidió que nos sumáramos con ellos. Después Cuba también tuvo la inquietud de que colaboráramos con ellos con Sembrando Vida. Le llamaba mucho la atención este tema de el aumento de la producción agrícola, y entonces decía, bueno, ayúdenme, apóyenme para que también nosotros podamos incrementar la producción agrícola en el campo.
Y fue así que llegamos con Cuba. Y ahora con Colombia y con Ecuador ha sido igual, ¿no? O sea, el gobierno de Colombia y de Ecuador nos buscaron. Hay interés por parte de ellos en compartir esta experiencia y empezamos las pláticas y así fue que hemos ido con ellos colaborando. Hemos platicado con más países, esperamos que pronto establezcamos más alianzas. Ojalá estos proyectos los podamos llevar más lejos. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 2022, Sembrando Vida en El Salvador logró presencia en 10 de sus 14 departamentos. La primera fase benefició a 10,000 personas. Por otro lado, Sembrando Vida en Honduras alcanzó 10 departamentos de 18 en el territorio. La primera fase benefició a un total de 10,000 personas. En Guatemala, la iniciativa cuenta con un presupuesto de $20 millones para beneficiar a 14,000 productores. En Belice, el programa cuenta con un presupuesto de $3 millones, lo que favorecerá a 2,000 productores. En Cuba, se dará cobertura en las provincias de Artemisa y Mayabeque con un presupuesto de $10 millones, lo que dará apoyo a 5,000 productores agrícolas. ¿Cómo encontraron esos proyectos? Pues ¿Cómo llegaron al país? Le dijeron, yo vengo con tanto dinero para poder ayudar a tantas personas. ¿Y cómo lo operaron? O sea, ¿cómo llegaron? Pues mira, ha sido bien interesante porque nosotros lo que hicimos es, llegamos con los países, negociamos con las autoridades, por supuesto, y de ahí construimos una estructura operativa que se encuentra en el país. Tenemos una persona... ¿Son del país? Sí, bueno, tenemos una persona que está adscrita a la embajada, que forma parte de la agencia de Amexit, pero está adscrita a la embajada, que es mexicana y que opera los proyectos en territorio en cada uno de los países. Pero además tenemos una estructura técnica, digamos, o sea, técnicos extensionistas agrónomos que los contratamos como parte del proyecto, pero son hondureños, son salvadoreños, son beliceños, y que ellos nos ayudan a trabajar en todo el campo y en todo el territorio. Pero además son unos técnicos que de verdad se ponen la camiseta, todos traen la camiseta. Se los juro que cuando vamos a los países y los ves a todos vestidos con su camiseta de Amexit, la bandera de México, la bandera del país, es increíble verlos trabajar porque además forman familia con los productores. Se meten hasta donde no se imaginen, después de los huracanes y todas las cosas que pasan, los fenómenos naturales. Ellos son los únicos que llegan con los productores y las productoras hasta lo último para poder revisar las parcelas, para poder trabajar con ellos. Y hacen un trabajo excepcional. Son personas con una calidad humana y además con una profesionalización importante que ayudan realmente a que ellos pues tengan muchos conocimientos y que además están enamorados del proyecto como nosotros y se han vuelto de casa. Ellos forman parte de Amexit, forman parte de este proyecto, están comprometidos con él y son los que nos ayudan a trabajar en territorio. Y lo mismo pasa con Jóvenes Construyendo el Futuro. Hay jóvenes que les llamamos nosotros monitores y coordinadores, que también son hondureños, que también son salvadoreños, que trabajan con nosotros en territorio y nos ayudan a coordinar todas las actividades que hacemos. Pero algunos de ellos fueron beneficiarios y después se pasaron a ser... Sí, muchos de ellos fueron beneficiarios y después los contratamos. De hecho, hay una niña, por ejemplo, el otro día estuve en la Embajada de México en El Salvador y una de las niñas que trabaja allí en la Embajada, ella fue beneficiaria de Jóvenes Construyendo el Futuro, estuvo trabajando en la parte económica de la Embajada como beneficiaria y ahora ya es contratada y ya está formando parte de nuestras filas. Además es una niña que le echa todas las ganas del mundo, tiene ya una enfermedad crónica importante y que no ha sido ninguna limitación para ella, para su trabajo y para todas las ganas que le echa lo que está haciendo. Es la verdad impresionante lo que ella hace. Todos los jóvenes y todos los productores y productoras que han participado en el proyecto, todos ellos tienen una historia de vida muy particular y cada vez que vamos te enteras de una nueva que la verdad te llena el corazón y te hace darte cuenta que el trabajo que haces día a día vale la pena hacerlo. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jóvenes Construyendo el Futuro en El Salvador tiene presencia en todo el territorio nacional.
La primera fase, que inició en 2019 y concluyó en 2022, alcanzó a beneficiar a 10,000 jóvenes. Para 8 de cada 10 jóvenes, funcionó como su primer acercamiento laboral y significó poder contribuir a los gastos del hogar. Además, el 93% de ellas y ellos aplicó conocimientos relacionados con su formación. En Honduras, este proyecto tiene presencia en 16 de los 18 departamentos del país y benefició, en su primera fase, a un total de 10,000 jóvenes. El 91.2% aplicó conocimientos relacionados con su formación. El 38.5% se encuentra realizando alguna actividad laboral o académica y el 76% contribuyeron a los gastos de su hogar. Se estima que para el 2023, la Amexid generó en Guatemala 14,000 empleos directos y 30,000 indirectos. En Belice, 2,000 empleos directos y 4,000 indirectos. Y en Cuba, se crearon 5,000 empleos directos y 7,000 indirectos. ¿Y qué diferencia tienen con México? O sea, ¿cuáles son? Digamos, sé que Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en México, pues las empresas llegaron a afiliarse. Allá también las empresas llegaron a afiliarse o tuvieron que ustedes irlas a buscar. ¿Cómo llegas a un país en donde el programa no estaba, ni siquiera se conocía, y llega el gobierno mexicano a decirle, oye, ¿sabes qué? Ahorita te voy a... Pues lo decías con la señora, ¿no? Pero ¿cómo llegas y les dices, oye, ahora te voy a dar la oportunidad de darte una beca y además te voy a dar empleo? ¿Cómo nos convencieron de que aceptaron? Pues fue difícil. Fue difícil porque primero teníamos que llegar a convencer primero sobre un proyecto que el recurso llegara directamente a las personas. Generalmente en los proyectos de cooperación, pues el recurso llega a los países, o sea, cualquier agencia de cooperación, el recurso se lo entrega a los países y el proyecto lo realiza el país. O hace proyectos de fortalecimiento de capacidades, da cursos y talleres, pero se utiliza directamente en el curso o en el taller. Y en este caso era un proyecto totalmente diferente porque el dinero llegaba a la persona. O sea, no pasaba por el país, sino directamente llegaba a la persona. El recurso se encontraba en México y una vez que se validara la actividad tanto del productor como del joven, llegaba a la persona. Entonces, esa era la primera dificultad que teníamos, cómo explicar un proyecto de esta naturaleza. El proyecto Sembrando y Jóvenes se basa, por supuesto, en el programa social como se hace aquí en México, pero sufre adaptaciones porque hay características y hay condiciones diferentes en los países. ¿Cuáles son estas características y condiciones? Por ejemplo, la extensión territorial. México trabaja, por ejemplo, con 2.5 hectáreas en Sembrando Vida. En Centroamérica difícilmente una persona va a poder tener 2.5 hectáreas. Entonces, ese tipo de adaptaciones son las que hemos realizado para poder llevar a cabo el proyecto. También la documentación que se solicita tiene pues sus diferencias, entonces digamos que adaptamos los proyectos a las necesidades y a los requerimientos, pero nos basamos enteramente en lo que se hace en México en los proyectos, pero el dinero y el recurso tiene que llegar de la misma manera que pasa aquí, directamente a las personas. Entonces esa es una de las primeras negociaciones que teníamos que hacer. En el caso de jóvenes pasa exactamente igual. Obviamente ha habido diferencias. Aquí en México, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro se hizo de la mano con las empresas, ¿no? O sea, se trabajó, se platicó con ellos, fue un camino que se recorrió juntos y allá, como tú dices, pues nosotros llegamos de la nada a contarles, oye, traemos un proyecto, ¿quieres participar con nosotros? Entonces sí hubo al inicio por parte de las empresas como una, no te puedo decir rechazo, pero sí había como... Un extrañamiento. ¿Por qué quisiera yo participar? Y había también una inquietud de su parte porque la mayoría de los jóvenes con los que nosotros queríamos trabajar provenían de colonias pues, de muy bajos recursos, colonias que a veces eran marcadas por temas de violencia y eso no los convencía mucho. Pero ¿sabes qué los convenció? La pandemia. Nos tocó la pandemia a mitad Nos tocó la pandemia iniciando y dentro de todo lo malo que pudiera hacer la pandemia para nosotros, pasó algo muy bueno. Que la única manera que ellos pudieron abrir y pudieron arrancar sus negocios, pues fueron nuestros proyectos. Entonces, cuando estábamos nosotros tocándoles la puerta de, oye,
ábrenos el espacio para que los jóvenes se capaciten, y ellos estaban dudosos. Pasa la pandemia y entonces ellos dicen, bueno, ahora sí quiero abrir con ustedes. Para nosotros fue algo muy positivo porque nos permitió que ellos se mostraran con esta flexibilidad, y al final fue positivo porque les gustó y entonces cambió la dinámica. Ahora ellos nos buscan. Una vez que concluyó el proyecto, pues ellos están fascinados porque les encantó el proyecto, les encantó ver cómo estos jóvenes, lo que les bastaba era una oportunidad. Estos jóvenes, una vez que se presentaron al centro de trabajo, son los primeros que llegan, los últimos que se van, los que les ponen más ganas, los que están siempre atentos, porque quieren eso, quieren que les den una oportunidad. Y los centros de trabajo se han dado cuenta de eso, ahora nos buscan, nuestras embajadas, ahora que concluyeron los proyectos, nos avisan a cada rato, ya me vino a ver tal persona que quiere saber cuándo vamos con la segunda fase, ya vino la empresa tal, ya vino la alcaldía. ¿Ya concluyó en algunos países? En El Salvador y Honduras concluimos los 2 proyectos en agosto del año pasado. Ahorita ya estamos trabajando las segundas fases. No nos hemos ido por completo, seguimos haciendo proyectos complementarios, hemos trabajado también con otras agencias de cooperación para fortalecer las acciones que estamos haciendo en territorio y para no dejar a los beneficiarios así como así, ¿no? O sea, seguimos haciendo acciones, pero como tal los proyectos ya concluyeron. Y ahorita ya estamos platicando las segundas fases. Esperamos que antes de que acabe este año podamos ya lanzar segunda fase de Sembrando y Jóvenes en El Salvador y Honduras. Cuando me dieron la oportunidad de hacer esto, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Era una encomienda para la agencia, o sea, al final de cuentas la encomienda se la dieron a la Agencia Mexicana de Cooperación. Hay que hacer estos proyectos de cooperación y hay que llevarlos al exterior. Y pues estaba yo ahí y yo tenía que levantar esa mano y decir, quiero ser yo la que los haga. O sea, toda mi vida he estado en proyectos, en programas en programas sociales. Me gustan los programas sociales y estos son programas sociales hechos proyectos de cooperación. Yo quiero hacer eso. Entonces no era algo que esperaba que me dieran, sino algo que yo quería que pasara y que busqué. Y tuve la fortuna de que me lo dieron, que me dijeron, bueno, lo puedes hacer, sí puedo hacerlo. Y ya, yo solita me metí en esta situación y empecé a trabajar. Al principio creo que era más el ánimo de cómo, ok, lo tenemos que hacer, cómo lo hacemos. No había pensado con mucha claridad cómo iba a resolver las cosas. Hasta que ya me dijeron, sí, lo vas a hacer tú, es cuando empieza a caer ya todo en cuenta de, bueno, cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, creo que en ese sentido soy una persona bastante estructurada, tengo muy claro cómo quiero hacer las cosas y lo que me ha ayudado y creo que ha sido importante es, sí, es difícil cuando vas a otro país y vas a empezar a negociar, sobre todo porque pueden llegar a ver que eres una persona joven y que eres una mujer la que lidera quizá la delegación que va a negociar, pero lo que he aprendido en este camino es que siempre tienes que llegar con una propuesta muy clara. Tienes que aprender a escuchar lo que te está diciendo la contraparte y siempre tienes que estar dispuesto a adaptar las cosas y siempre buscar una solución de cómo resolver el problema que se está planteando en la mesa. Y si lo logras hacer, entonces estás del otro lado. Lo que conseguimos, porque lo hemos conseguido en equipo y lo hemos conseguido toda la agencia, es lograr instrumentar los proyectos. ¿Pero cuánta gente han ayudado? Pues mira, ¿Cuánta gente se ha visto beneficiada? Pues tenemos 20,000 beneficiarios en El Salvador, 20,000 en Honduras, 2,000 en Belice, 5,000 en Cuba, 7,750 en Guatemala. Queremos 14,000, estamos por conseguir los 14,000 de Guatemala. Son muchos beneficiarios, son muchos números. O sea, si tú sumas todos esos números,
Muchas familias. Muchas familias. Esos son Muchas los directos vidas. y hay muchos más indirectos. Es mucha gente la que ha podido formar parte de estos proyectos. Son muchas vidas las que hemos cambiado. Pero aún así, aunque fuera una, creo que valió la pena todo ese trabajo que se ha hecho. Y yo creo que el haber puesto la cooperación mexicana en el mapa, creo que eso ha sido uno de los logros más importantes. México ha sido un país de cooperación de toda la vida, de tradición cooperante de toda la vida y reconocido en todos los países por esa cooperación que México ha hecho. Pero la cooperación que México ha hecho hoy con estos programas ha transformado la cooperación internacional. Y yo creo que decir eso es de orgullo, no nada más para mí, sino para todo México. Y eso se debe de saber. Porque por primera vez todas las agencias de cooperación y todos los países voltean a ver a México y nos dicen, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Por qué lo estás haciendo así? ¿Y cómo lo logras en tan poco tiempo, con tan poca gente, con tan poco recurso, con tan poco gasto de operación? ¿Cómo lo haces? Dinos cómo lo haces, porque nosotros no lo podemos hacer así. Entonces, yo creo que eso es un logro increíble. Por supuesto que es buenísimo tener ese número de beneficiarios. ¿Qué nos falta hacer? Pues, para mí, que hiciéramos más. Seguir haciendo esto, pero hacer más. Hay muchos otros proyectos de cooperación que nos gustaría desarrollar como agencia, como profesional. Me encantaría seguir haciendo. Cada vez que vamos a una reunión de trabajo, que vamos a un país y empiezas a platicar con una persona y te empieza a contar algo, de ahí las ideas empiezan a surgir y ya tienes otra idea para poder hacer otro proyecto y otra cosa. Me encantaría poder seguir haciendo proyectos de cooperación. Yo creo que México tiene una capacidad increíble de hacer las cosas, ¿no? O sea, somos un país, tenemos una fuerza interior que no tiene nadie, de resolver problemas, de hacer cosas en tiempo inimaginable, pero además con una pasión y con unas ganas que yo creo que en el mundo no existe. Y eso es digno de exportarse y de decirse, y además es un orgullo. México hace las cosas muy bien hechas.